Buenas noches, compañeros. En compañía de mi compañero Daniel Alfonso Gómez Galindo y Didier Castro, eh, vamos a realizar la exposición en el tema del que es la lengua, el habla y la comunicación. ¿Sí? Entonces decimos que el lenguaje es el sistema por cual los seres humanos nos transmitimos ideas y pensamientos, ¿no? Y sentimientos. Que lo hacemos a través del habla, la escritura o señales u otros signos convencionales que podemos usar. El habla es el medio de la comunicación entre los seres humanos, o sea, es como el idioma que manejan tanto los seres humanos como los animales, podemos decir, eh, y que comprende pues una idea la cual hace una materialización individual del pensamiento de una persona, eh, y que sea transmitida para que ellos puedan como entender lo que es hacer entender lo que uno está hablando, ¿no? Y que hablemos como se dice el mismo idioma. Eh, Hay tres fundamentos principales, los cuales son la articulación, la voz y la fluidez. La articulación es la realización de los sonidos de la lengua, la voz, que es el uso de nuestras cuerdas vocales y nuestra respiración para producir sonidos. La fluidez es el ritmo con el que hablamos. Decimos que la comunicación es un medio de interacción, de fusión que tenemos las personas a transmitir o intercambiar alguna idea o un mensaje, ¿no? Eh, y que pues que lo vemos a diario y lo podemos experimentar a diario en los quehaceres que hacemos con nuestra familia, cuando instalamos una comunicación en la empresa, eh, con los amigos, etcétera. ¿Listo? Eh, Hay dos tipos de comunicación, ¿no? Que lo es el no verbal, el verbal. El no verbal es el que está compuesto, por lo que nos hacemos es que las personas nos hagan entender por medio de señales, eh, eh, por movimientos corporales, gestos, ademanes, ¿sí? Es como el uso físico de que tenemos, ¿no? Que hacemos expresar nuestros sentimientos, ¿sí? El verbal es la comunicación que puede realizarse de dos formas, que es oral, a través de señales orales y de palabras, lo cual conlleva un contexto pues que es como lo que debemos como entender, ¿no? Eh, Aquí hay unos ejemplos de comunicación donde he tomado que este ejemplo, una conversación entre Tomás y Elvira, ¿no? Entonces Tomás dice: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Como es el que inicia, entonces es el emisor, ¿no? Entonces Elvira contesta: Elvira, bien. ¿Y usted cómo le ha ido? Elvira, pues como es la que, que receta la información, valga la redundancia, el receptor, ¿listo? Entonces Tomás vuelve y le hace una pregunta: ¿por qué estás aquí? Entonces Elvira le responde: por aquí en este sector, por, eh, por aquí en este sector vive mi señora madre, ¿sí? Y el cambio de sentido es donde Elvira toma como la emisoría y Tomás toma la receptoría, ¿sí? Entonces Elvira dice, ya ella le hace una pregunta a Tomás: ¿y su bebé cómo se encuentra? Entonces ya es un nuevo emisor, ¿no? Y un nuevo mensaje que está transmitiendo. Entonces Tomás le contesta: están bien, gracias a Dios, se encuentra en un evento familiar. Ya es él, viene siendo el receptor. Elvira, tengo un poco de premura, me despido, hablamos por el celular o por chat. Entonces ya es el emisor y cierra el mensaje. Eh, Aquí hay unas funciones de lenguaje y ejemplo, ¿no? Función emotiva o expresiva. Ejemplo: qué lindo día. En la función connativa o apelativa hay un ejemplo que digo: hijo,
por favor me traes el periódico. Hay una función referencial que coloque el cielo es azul, ¿sí? Entonces estoy refiriendo que el cielo es azul, ¿no? Función metalingüística. Entonces Juan Manuel no sabe pintar y le pide ayuda a su padre. Papá, ¿me puedes ayudar a pintar? Y la función fáctica, ¿cómo estás? ¿Hablamos luego? Y función poética, corazón blanco, toma mi banco. ¿Sí? Son como unos ejemplos que he colocado, ¿no? Hablamos del función, de lo importante que, pero dentro del mismo párrafo. Un ejemplo que he colocado decimos, hoy empezamos a estudiar. Espero no tomar mucho tiempo en aprender. ¿Sí? Entonces ahí vemos el cambio pues con respecto al punto. Hablamos de una función del punto y coma y un ejemplo que doy. Entonces decimos el punto y coma indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. Entonces aquí un ejemplo. Cuando mi abuela estuvo en el hospital, la visitó Juan, que es mi hijo, Teresa, una prima, Ernesto, un vecino, y Lorenzo, que es un amigo de toda la familia. ¿Sí? Hablamos de la función de los signos de interrogación y exclamación, ¿no? Los signos de interrogación, pues es donde hacemos todo lo que tiene que ver, que hacemos entender, referente a una pregunta, ¿no? La exclamación, donde damos a entender como una la exclamación pues es como el grado de voz que pues podemos utilizar, ¿no? Entonces dice, encierra enunciados que respectivamente interrogan o exclaman. Los primeros se utilizan para delimitar enunciados interrogativos directos. Los segundos demarcan enunciados exclamativos, también en este estilo directo e interjecciones. Un ejemplo, ¿en qué consiste su pregunta? ¿Hoy es viernes? El tema de la coherencia y la conexión y diferencia, pues mi compañero será el encargado pues de hacer esta parte siguiente en cuanto a esta diapositiva, esta exposición. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas noches, yo les voy a exponer el texto escrito. El texto escrito es un texto estructurado con sentido, coherencia y cohesión. Se caracteriza por tener una idea central por el cual gira el resto de las ideas del escrito. Debe tener una conclusión para que el receptor tenga ideas sobre lo que hemos querido expresar. Debe tener una situación comunicativa por la cual debemos saber para qué hemos escrito el texto y a quién se lo vamos a comunicar. También debe tener conectores lógicos para entrelazar las ideas secundarias a las primarias. Hay varios tipos de textos escritos, entre ellos tenemos los textos narrativos, que es el que nos relata acontecimientos que se van desarrollando en un lugar o un determinado tiempo. Tenemos los textos líricos, que se caracterizan por tener una realidad de punto de vista del sujeto. Tenemos los textos dramáticos, que representan los contenidos frente al público. Tenemos los textos descriptivos, que nos describen situaciones o elementos. Tenemos el texto expositivo, que nos indica expresar ideas sobre un determinado público. Tenemos los textos argumentativos, que nos permiten atacar o defender una opinión mediante justificaciones. O tenemos los textos descontinuos, que son elementos que se representan mediante tablas, gráficas. Bueno, el texto escrito debe tener coherencia y cohesión. La coherencia se caracteriza por tener un texto bien estructurado, donde la idea global del texto es muy clara. Y la cohesión es la que permite la interconexión de las ideas. Esta interconexión se nos da mediante conectores, los cuales se caracterizan por unir ideas del texto, dándoles lógica a la oración. Algunas clases de conectores son los aditivos, que por ejemplo pueden ser asimismo, igualmente, de igual manera,
Opositivos, que por ejemplo son ellos son, en cambio, pero, aunque. Tenemos también los causativos, que son por qué, a causa de. Tenemos los comparativos, asimismo, tal como, tal cual, igual que. Tenemos también los reformativos, antes, bien, en fin, más que, o tenemos los ordenadores, además, mientras. Algunos ejemplos también pueden ser por qué, ya que, debido, por eso, por tanto, y entre muchos más conectores que nos dan lógica al texto que nosotros queremos expresar. Bueno, para dar sentido al texto escrito se debe tener en cuenta los signos de puntuación, los cuales pretenden destacar las pausas necesarias que le dan sentido y significado apropiado al texto. Entre algunos signos de puntuación tenemos la coma, el punto seguido, punto y coma, signo de interrogación y signo de exclamación. La coma es una pausa dentro de la oración. Separa palabras, aísla expresiones o separa aclaraciones. Como por ejemplo, Daniel tiene un barco, una casa, un carro, una moto y una isla. Ahora tenemos el punto seguido, el cual separa dos enunciados diferentes, pero que después de la oración tienen la misma idea y relación. Como por ejemplo, la carretera estaba tranquila, a lo lejos se distinguían algunos carros. Ahora tenemos el punto y coma, el cual une dos frases que tratan del mismo tema en una sola. La pausa de esta es más alargada que la coma. Como por ejemplo tenemos, en agosto viajaré para ver jugar a Real Madrid. En septiembre volveré a mi casa. Ahora vamos a ver los signos de interrogación. La oración que sigue o termina en una pregunta. Como por ejemplo, ¿cuántos años tiene Andrea? ¿De qué colegio eres? ¿Qué estudias? Ahora tenemos los signos de exclamación, que expresan enunciados, llenos de aprecio y sentimientos. Como por ejemplo, ¿aquí están los niños? ¿Dónde están los niños? Bueno, a la hora de tener un texto escrito estructurado tenemos que tener muy en cuenta los signos de puntuación, ya que estos nos determinan el sentido del texto. Bueno, en conclusión, esta fue una práctica llena de aprendizaje, ya que se expuso de una forma clara la comunicación y las clases de lenguaje, donde nos dieron a entender de una forma más clara estos temas. Y se dieron pautas para redactar de una manera correcta un escrito, tales como determinar su idea central y sus subideas, por así decirlo. Sus conclusiones, conceptos lógicos, acordar y saber implementar la cohesión y la coherencia. Estas son las dos partes más importantes a la hora de redactar un texto escrito, ya que la coherencia se basa en darle, trata en la idea central, y la cohesión es la que interlaza las ideas. Y algunos modelos para implementar la puntuación. Esto nos sirvió para la implementación a la hora de realizar un texto escrito teniendo signos de puntuación, orden y orden de ideas.